vamos a definir lo que es la recesión gingival. La recesión gingival, de acuerdo a la Academia Americana de Periodontología, es el desplazamiento apical del margen gingival. Esto, por consiguiente, expone la superficie radicular y puede conducir a algunos síntomas, por ejemplo, hipersensibilidad dentinaria, puede también aumentar el riesgo de caries radicular, ¿ok? Y puede hacer, claro, que esta situación con el tiempo vaya progresando y podemos encontrar estas situaciones en pacientes, ya sea con altos estándares de higiene oral, y también lo podemos encontrar en pacientes cuyo tratamiento periodontal o higiene oral es pobre. ¿Qué involucra la recesión gingival? Involucra la encía marginal y también el hueso alveolar bucal subyacente. Es decir, esto puede conllevar a la presencia de dehiscencias, que es lo que estamos viendo en esta primera imagen, una dehiscencia ósea. ¿Okay? Como ya mencionamos, podemos encontrar recesiones gingivales en pacientes sin periodontitis, pacientes que tienen una higiene muy vigorosa o con personas con historia de periodontitis. ¿Okay? Generalmente la pérdida de inserción puede mostrar características muy específicas, como por ejemplo lesiones que solamente están limitadas a la cara facial de los dientes, no necesariamente una etiología correspondiente con periodontitis, y también lo podemos encontrar en pacientes que tienen pérdida ósea interproximal severa no asociada a periodontitis o asociada a periodontitis, ¿no? Una historia de periodontitis avanzada. Ahora, la etiología es variada. Generalmente pueden ser inducidas las recesiones gingivales por trauma, un cepillado traumático o vigoroso, el uso inadecuado de hilo dental. También, por ejemplo, la presencia de piercings, sobre todo los piercings en la lengua, son muy peligrosos porque causan el desplazamiento del margen gingival de una forma muy agresiva y también pueden causar pérdida de inserción, tanto que el paciente puede perder el diente. También un factor que puede estar incluido en la etiología es la historia de ortodoncia, la oclusión, sobre todo aquí me refiero a oclusión cuando el paciente, por ejemplo, tiene una sobremordida y entonces ese constante trauma puede estar causando problemas en el margen gingival, o sea, más bien como que causando un trauma sobre el tejido blando. Y también, por ejemplo, prótesis removibles desajustadas. En cuestión de los ganchos, los retenedores, eso puede estar causando un constante trauma en el tejido blando. ¿También el También bruxismo o no? el bruxismo no. El bruxismo, el bruxismo no se ha, no hay suficiente, no hay literatura que concluya que el bruxismo o el trauma oclusal causen un desplazamiento apical del margen gingival. Entonces es un tema controversial, pero de acuerdo a la Academia Americana de Periodontología, no, y también a otras asociaciones, por ejemplo, europeas, no se puede concluir que eso cause una recesión o recesiones gingivales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También podemos incluir a las bacterias, la acumulación de placa como etiología. Muchas veces podemos encontrar placa bacteriana en combinación con recesiones gingivales y una vez que se remueve la placa bacteriana y se refuerza la higiene oral del paciente, hay veces que podemos revertir la presencia de recesiones gingivales. Son casos muy, muy puntuales. Hay veces que puede ser una combinación de trauma y presencia de placa bacteriana y en algunos casos, de esto lo vi en un libro de Zucchelli, puede ser por virus, pero es algo que no se ha constatado todavía al 100%. Tenemos factores predisponentes, por ejemplo, cuando hay presencia de un frenillo aberrante con una inserción muy alta, por ejemplo, el caso de la última foto. También cuando los dientes están presentes en una posición más bucal o facial, eso predispone a esa zona a tener un mayor riesgo de recesión gingival. También prominencia radicular, ¿ok? Eso lo podemos encontrar mucho en los dientes caninos y en las raíces mesiales de los primeros molares superiores, ¿ok?
y también cuando los pacientes tienen un fenotipo o un grosor gingival muy delgado. Eso es uno de los factores predisponentes más comunes que podemos encontrar en pacientes con recesiones gingivales. Ahora hay otros factores predisponentes iatrogénicos, por ejemplo, cuando se colocan resinas en la porción cervical de los dientes y eso a la vez está causando acumulación de placa bacteriana. Entonces, esto es algo que cada vez que lo veo, pues es una solución que temporalmente puede controlar la sensibilidad, pero realmente no es un tratamiento que esté indicado para realmente solucionar el problema de raíz. Sí, no es Entonces, definitivo, es algo súper temporal. Ujú. sí, exactamente, es algo súper temporal, pero llega a ser muy, muy problemático. Ahora, hay veces que se pueden hacer tratamientos combinados con reconstrucción de esa zona cervical con un composite, con una resina, en combinación con cirugía periodontal, pero son casos muy, muy puntuales, ¿no? Y eso es algo de lo que voy a hablar el día de hoy también un poquito. Y también cuando hay presencia de coronas o restauraciones indirectas que invaden el biotipo periodontal, ¿no? Los tejidos supracrestales, pues ahí entonces se está causando un problema, ¿no? Y eso conlleva a que haya recesiones gingivales. Y también muchas veces en tratamientos de ortodoncia, los aparatos ortodónticos pues también pueden contribuir o predisponer a la presencia de recesiones gingivales o las fuerzas muy agresivas de ortodoncia. Ahora hay varias clasificaciones para las recesiones gingivales. Esta es la clasificación clásica, clase 1, que la recesión no llega a la unión mucogingival. La clase 2, que es cuando ya el margen de la recesión está llegando o alcanzando la unión mucogingival. Ahora, con respecto a la clase 1 y 2, no hay pérdida de inserción, no hay pérdida de hueso en la radiografía, no hay pérdida de inserción, no podemos ver la pérdida ósea interproximal. Sin embargo, cuando ya tenemos una clase 3, ya podemos ver los triángulos negros. Generalmente también el margen de la recesión alcanza la línea mucogingival y una clase 4 pues es cuando podemos básicamente observar que el margen gingival está casi al mismo nivel o alcanzando el mismo nivel de la parte más apical de la recesión. Ahora, con esta clasificación se buscaba poder predecir la cobertura radicular, ¿no? De forma prequirúrgica. Con las clases 1 y 2 podemos obtener un 100% de cobertura radicular. Con la clase 3, aproximadamente un 50-70%. La clase 4 no se anticipa cobertura radicular. Esto ha cambiado, con los años se han propuesto diferentes clasificaciones. Esto es básicamente algo así como que muy cortito, pero la clasificación de recesiones de Cairo es ahora como el nuevo estándar para clasificar las recesiones y básicamente se refiere a ya no es con respecto a la línea mucogingival, sino que más bien el referente es si hay pérdida de inserción interproximal o no. ¿Ok? Entonces, aquí estoy viendo, estamos clasificando, así como que haciendo un poquito más sencilla la clasificación para darles una referencia. La clase 1 y 2 de Miller se puede hacer como la equivalencia de la recesión tipo 1 de Cairo. Entonces, eso significa, la recesión tipo 1 de Cairo significa que interproximalmente no tenemos pérdida ósea, no se puede identificar la unión cemento-esmalte. ¿Ok? Eso es lo más importante. Esta es otra clasificación que el doctor Zucchelli había propuesto con respecto a las lesiones cervicales no cariosas, pero ahorita no me voy a meter en ese tema porque es un tema del que nos podemos extender un poquito más en otra presentación. Luego, con respecto a la clase 3, si recuerdan aquí, ya podemos identificar pérdida de inserción y eso se correlaciona con la recesión tipo 2 de Cairo, en la que ya tenemos pérdida de inserción interproximal, ya podemos ver estos triángulos negros, podemos identificar la unión cemento-esmalte interproximal, pero no, esa pérdida de inserción interproximal no excede la pérdida
de inserción en la zona facial. Esa es una de las diferencias. Pero ahora con la recesión tipo 3 de Cairo, la pérdida de inserción interproximal excede la pérdida de inserción, la pérdida de inserción en la zona facial, lo cual hace el tratamiento de cobertura radicular mucho menos predecible. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación que se utiliza actualmente. Todos Ahora, pueden tratar, todos son tratables, cualquiera. eh, todos son tratables, pero hay obviamente limitaciones, ¿no? La clase 2 de Cairo tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos pérdida de inserción interproximal. Sin embargo, podemos tener mucho mejor resultado que con la recesión tipo 3 de Cairo, ¿verdad? Aquí podríamos a lo mejor aumentar el grosor en esta imagen que estamos viendo aquí. Podemos aumentar el grosor, pero no podríamos alcanzar cobertura radicular completa. Entonces, todos estos parámetros nos ayudan a poder también informar al paciente sobre las expectativas reales, ¿no? No crear expectativas falsas al paciente y decirle, sí, claro, vamos a poder cubrir toda la recesión cuando tienes una situación como esta, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante conocer este tipo de clasificaciones para que entonces podamos proveer un tratamiento predecible al paciente y al mismo tiempo también expectativas realistas. ¿Ok? Entonces, este es uno de mis casos favoritos. Este fue mi caso de titulación de la UNAM y fue un caso muy interesante, un paciente súper puesto en su tratamiento. Y hicimos un montón de técnicas quirúrgicas en este paciente. No les voy a explicar todo el tratamiento, pero sí quisiera como que echarles a andar un poquito la cabeza y que nos pongamos a pensar cómo podemos atender a este paciente, por qué el paciente tiene esta condición, por qué tan generalizado, por qué tanto desgaste en la zona coronal y radicular, qué está pasando con este paciente, ¿verdad? Entonces, este es un paciente que en ese entonces tendría aproximadamente unos 32 años. Y el paciente, bueno, pues quería arreglar sus dientes. Obviamente le preocupaba que sus dientes se vieran tan desgastados y tan largos y él no sabía por qué. Entonces, lo primero que le pregunté fue, bueno, ¿qué cepillo utilizas? Y me dijo, yo utilizo un cepillo duro y he utilizado un cepillo duro pues, por muchísimos años. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la causa, ¿no? Una de las causas principales aquí fue el cepillado traumático, el cepillado vigoroso. Ustedes pueden observar la abrasión que se observa en las superficies radiculares. No solo las superficies radiculares, sino también ya está afectando pues la parte, digamos, más apical de la corona, ¿no? Eh, y en la zona radicular, sobre todo si ustedes observan los premolares superiores derechos, incluso ya empieza a notar un poco el conducto radicular, el conducto y ahí pues ya estamos empezando a tener problemas pulpares. También el paciente, aparentemente, bueno, pues hay problemas oclusales también, ¿no? Trauma oclusal, sobre todo, bueno, aquí el lado derecho, perdón, podemos observar mordida cruzada, había interferencias al momento de revisar la oclusión, apiñamiento, rotación de los dientes. En cuestión gingival podemos observar la encía súper delgadita. Entonces, había muchas cosas que tratar aquí y no solamente lo íbamos a tratar desde el punto de vista periodontal, también hay pues que pensar en un tratamiento eh, Como pues integral. que involucre otras especialidades, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí hicimos una interconsulta con ortodoncia y lo primero que acordamos fue pues que había que mejorar el biotipo gingival, el grosor de los tejidos previo a iniciar la ortodoncia, ¿no? Sobre todo porque los movimientos, sobre todo si los movimientos van a ser más bucales o más faciales, pues eso hace que los dientes estén más susceptibles a más recesión. Entonces, por esa razón, empezamos con el procedimiento de aumento de tejido blando y cobertura radicular en la parte superior
Y ortodoncia había recomendado extraer los primeros premolares, porque pues no hay espacio. Mm. ¿Ok? Entonces, Y cambiarle la técnica de cepillado porque claro, eso fue lo primero antes estaba que era visitar cepillando. la ortodoncia. Exactamente, exactamente. Entonces eso fue lo primero y a eso iba. Ahí es lo primero que uno debe de asegurarse, ¿no? Uno puede hacer la cirugía más bonita y todo, pero si el paciente insiste en seguir utilizando la misma técnica de cepillado y el mismo cepillo duro, entonces el tratamiento va a fracasar. Y normalmente los pacientes buscan estos tratamientos por sensibilidad o por estética. En este caso, el paciente lo buscaba por las dos razones, si no mal recuerdo, pero muchos pacientes lo buscan por la presencia de la sensibilidad, que en Mm, algunos pacientes puede llegar a ser bastante insoportable. ok. En este caso, bueno, el paciente no tenía una sonrisa muy amplia, no mostraba sus dientes, mucho sus dientes cuando sonreía, pero yo creo que también ya era algo que el paciente venía haciendo precisamente pues por la presencia de recesiones, ¿no? Pero muchos pacientes, o sea, yo en lo que llevo de práctica, em, lo buscan mucho por la sensibilidad. Mayormente. Ok. Pero ahora también los pacientes que tienen recesiones en la zona anterior son pacientes con estándares estéticos muy altos. Entonces, esos son los casos que quieres que te queden más bonitos. Este paciente no tenía estándares estéticos muy altos, ¿verdad? Pero claro que él pues quería tener un resultado bonito, ¿no? Entonces, empezamos haciendo el tratamiento con distintas técnicas. Aquí también lo que buscábamos era comparar distintas técnicas y con eso ver pues qué resultados podíamos obtener. Entonces, en el primer cuadrante, en el cuadrante superior derecho, habíamos empezado con un colgajo en sobre y con un injerto de tejido conectivo subepitelial. Básicamente, este es un colgajo en el que no hacemos incisiones verticales o liberatrices, y como ustedes pueden ver en la imagen de en medio, lo que hacemos es hacer incisiones oblicuas para que entonces podamos crear una papila quirúrgica, que es esta, y una papila anatómica. Y entonces de esa manera, la papila que está o que creamos en el colgajo pueda embonar perfectamente con la papila o con esta incisión oblicua que hicimos aquí. Entonces, lo que sigue después de hacer estas incisiones oblicuas, que ahorita les explico por qué están así, eh, lo que hacemos es liberar el colgajo con un espesor parcial, total, parcial, ¿ok? Entonces, con eso podemos hacer que el colgajo esté pasivo y lo podamos desplazar coronalmente, ¿ok? Con esta técnica lo que se recomienda es que el desplazado coronal llegue hasta 2 milímetros más coronal de la unión cemento-esmalte, para que entonces podamos contrarrestar la contracción que ocurre en el periodo de cicatrización. ¿Ok? Entonces, esto es una gran técnica para poder tratar recesiones múltiples. Esta fue descrita por Sukeli de Sanctis en el 2000 y es una de las técnicas que más me gusta hacer. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una situación como esta, que era muy parecida a la que tenía nuestro paciente, aquí se utiliza al canino como centro de rotación y por eso las incisiones las hacemos en, digamos, en un sentido muy particular para que entonces esta papila quirúrgica pueda rotar hacia distal, y la podamos bajar a la Mm, papila anatómica que está aquí. Entonces, de esa manera nos queda un resultado bastante más estético. Entonces, adaptamos esa técnica a nuestro procedimiento quirúrgico. En este caso, ortodoncia, como les había comentado, recomendó extraer al primer premolar superior y los otros primeros premolares también. Pero si se fijan, bueno, pues el nivel de abrasión que tiene la raíz es impresionante. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es esto blanco que tienen aquí? Bueno, nosotros en ese entonces estábamos siguiendo un protocolo
en el que estábamos haciendo un tratamiento combinado de reconstrucción de la porción coronoradicular junto con tejido con este injerto de tejido conectivo y desplazado coronal. No lo haría yo ahora sí, no lo extendería de esta forma. Esto está muy largo, ¿verdad? Entonces esto también nos sirve para aprender a todos. Lo que se recomienda es reconstruir la porción de la corona, la porción, digamos, desgastada de la corona, o sea, es realmente una pequeña porción, pero llegar hasta acá no es lo recomendable. Entonces, eso es algo que no haría al día de hoy. Entonces, este es nuestro diseño del colgajo, lo adaptamos a a la técnica que les expliqué y usamos el canino como centro de referencia para que el colgajo pueda rotar adecuadamente. Utilizamos también un injerto de tejido conectivo que en este caso lo obtuvimos con una sola incisión. Ahora hay muchas formas de obtener un tejido conectivo subepitelial. Se puede obtener a manera de injerto gingival libre. Hacemos un rectángulo y básicamente lo obtenemos como un injerto gingival libre. Con una incisión se evita tomar todo el rectángulo de tejido y el paciente no queda con tanta sensibilidad en esa zona en el paladar, ¿no? Hay otras técnicas que son el trapdoor, hay otra técnica que es la doble incisión, hay varias formas de hacerlo, pero en este caso lo hicimos con una sola incisión y la cirugía fue muy cómoda para el paciente con respecto a la zona donadora. Y la sutura, en este caso, una vez que ya desplazamos el colgajo de forma coronal, lo suturamos con puntos suspensorios o sling sutures, que básicamente rodean al diente en la cara palatina y de esa manera podemos desplazar coronalmente el colgajo. ¿Los injertos normalmente son autólogos, o sea, del mismo paciente? Depende del caso, es una muy buena pregunta. Hay muchos tipos de injertos. En este caso, ahorita en esta presentación me voy a enfocar mucho en injertos autólogos, pero hay injertos que son no autólogos. Por ejemplo, por ejemplo, matriz dérmica acelular. Esos son básicamente injertos de piel provenientes de cadáver. Y hay otros injertos que provienen de animales, Ok. los porcinos, los genoinjertos, ¿no? Los genoinjertos que en este caso pueden ser también pues matrices porcinas. ¿Ok? Ok. También hay otros injertos que, por ejemplo, es la fascia lata, que ese no lo uso mucho. También pues, se pueden utilizar membranas de colágeno, que eh, es la regeneración tisular guiada. No se aplica mucho esa técnica para cobertura radicular, pero es otra técnica. Pero hay muchas formas de hacer esto. Ahorita me voy a enfocar más en injertos autólogos, pero hay muchas opciones para pacientes que, por ejemplo, no quisieran tener la cirugía con un injerto autólogo. Te puedes evitar un procedimiento secundario, menos morbilidad, pero depende del caso. Hay casos muy puntuales en los que me gusta hacer los injertos, por ejemplo, de matriz celular dérmica, en los que es necesario tratar todo un arco y con un injerto de tejido conectivo no tienes tanta disponibilidad, a menos que tomes de forma bilateral los injertos, pero ahí, bueno, se aumenta la morbilidad, ¿no? Entonces depende mucho el caso, depende de la cantidad de recisiones a tratar y demás. Ok. ¿Ok? El control postquirúrgico es muy importante saber qué hacer, qué no hacer. Aquí ya todo esto depende de qué también le expliquemos al paciente y que también el paciente siga nuestras instrucciones, ¿no? Entonces es muy importante indicarle al paciente que se debe evitar el cepillado dental por 2 semanas. Yo recomiendo utilizar un enjuague de clorexidina al 0.12%, 2 a 3 veces al día por 1 minuto. Y el retiro de suturas no debe ser antes de los 10 días. Yo generalmente quito suturas a las 2 semanas y yo continúo con control de placa con clorexidina a lo mejor por 2 semanas más o con enjuagues de agua tibia con sal, ya que la clorexidina puede llegar a causar
manchas, puede llegar a causar más acúmulo de cálculo y puede también causar cambios en la percepción del sabor. Entonces, yo generalmente lo utilizo exclusivamente por 2 semanas y el cepillado dental con cepillo suave o ultra suave lo recomiendo al momento de quitar los puntos, que es a las 2 semanas. ¿Y el El, agua tibia con sal sí funciona? ¿O sí, es, o es de la abuelita? Sí. suena que es de la abuelita, pero sí funciona. Sí funciona, pero generalmente empiezo con clorexidina. Hay casos que si son muy sencillos, les mando enjuagues de agua tibia con sal. Mm. Ahora, si hay pacientes que tienen, por ejemplo, retenedores o que son pacientes que tienden a tener más cálculo, en esos casos prefiero no mandar clorexidina. Entonces depende también el caso. ¿Ok? Es muy importante que también el paciente empiece a utilizar hilo dental. Generalmente lo recomiendo a las 3 semanas después de la cirugía. Entonces, estas son mis instrucciones eh, más estándar y esto pues lo recomiendan los investigadores también en estos temas, ¿no? Y yo tengo una duda, a lo mejor muy básica, pero si este tipo de injertos de tejidos blandos puede ser nada más el tejido blando que hace las bajas la encía, por decirlo de una forma quirúrgica, o también va incluido con hueso. Fíjate que hay ahora más protocolos sobre eso. eh, Cuando se incluye, por ejemplo, injerto de hueso y membrana, eso se utiliza mucho, por ejemplo, que, en pacientes que van a empezar ortodoncia y que tienen, cuando tú ves la tomografía, no tienen tabla vestibular. Entonces, eso se le llama aumento del fenotipo gingival. Eh, y eso se puede utilizar y se pueden hacer combinaciones. Por ejemplo, puedes empezar con injerto de tejido conectivo, le das aproximadamente 2 meses a los tejidos para que maduren y después puedes aumentar con membrana y con hueso para entonces manejar la parte de la tabla vestibular. Entonces se puede hacer ese tratamiento, se le ha estado dando un poquito más de relevancia a eso, sobre todo en pacientes que van a empezar con ortodoncia o pacientes que tuvieron ortodoncia antes, se hicieron movimientos, los dientes están más vestibularizados, no hay tabla vestibular o tabla bucal, y entonces con eso puedes reconstruir. Ahora, hay veces en las que se puede hacer solo desplazado coronal, sí, siempre y cuando el grosor gingival sea de más de 1,5 milímetros, 2 milímetros, y que la recesión sea muy pequeña. Si la recesión es de aproximadamente 2 milímetros, y les voy a enseñar un caso sobre eso en un momentito, si la recesión es muy pequeñita, eh, yo diría a lo mejor 2 milímetros, y si el grosor es de aproximadamente 2 milímetros, entonces se puede hacer solamente una cobertura radicular con el puro avance coronal. Pero hay veces que en mismo cuadrante o misma sección, no todos necesariamente deben llevar tejido conectivo. Puede ser más selectivo o más limitado, y quizás hay un diente que tiene una recesión de 3 4 milímetros con un fenotipo gingival muy delgadito, pero los otros no. Entonces, no necesariamente todos deben recibir injerto de tejido conectivo. Entonces, esto tiene muchas, muchas, muchas variantes, ¿no? Ok, sí. Ese Este, es por el ejemplo, mismo paciente que vimos al principio. ajá. Ok. Este es el paciente que vimos al principio. Este es el seguimiento al mes y medio, ¿ok? Si se fijan, bueno, pues ya se empezó con la ortodoncia en este caso. Y en este mismo paciente recomendamos una técnica de túnel con injerto de tejido conectivo en el cuadrante superior izquierdo. Esta técnica fue introducida por varios autores, por ejemplo, Allen, Sabalegui de España. eh, y aquí, pues la ventaja es que no se tienen que hacer incisiones oblicuas ni liberatrices, ni se tienen que levantar las papilas. Aquí lo que se hace es unir, básicamente con una incisión intrasurcal, se unen las papilas, no se levantan las papilas, pero simplemente se separa el túnel mucoso, y de esa manera pues se puede hacer un procedimiento
mucho más, un procedimiento más conservador. Este es el caso del mismo paciente, pero el otro cuadrante, y en este caso utilizamos instrumentos de tunelización, que son instrumentos muy finitos con los que podemos hacer estos movimientos laterales y separar de forma parcial o total, generalmente total, hasta llegar, sobrepasar la línea mucogingival y de esa manera poder hacer que el colgajo, o en este caso el túnel, esté pasivo y de esa manera podamos deslizar un injerto de tejido conectivo a través de este túnel. Generalmente un túnel, en muchos casos, puede llevar un injerto de tejido conectivo, un injerto de matriz dérmica celular, que esa es una de las indicaciones, ¿no? Ahora, en un túnel generalmente se recomienda cuando el tejido, si se fijan aquí, el tejido es un poquito más grueso, no es tan delgado. Entonces, de esa manera, el tejido no se desgarra fácilmente y la papila se puede mantener perfectamente aquí. Aquí obtuvimos un injerto, a lo mejor esta foto está muy oscura, pero el injerto lo obtuvimos con una sola incisión, que hay un pequeño desgarre, pero se hizo a una sola incisión y el procedimiento se hace más sencillo. Este es el seguimiento a 1 semana y a 3 semanas y ya podemos empezar a ver diferencias. Ahora, ¿tenemos cobertura radicular completa? No, pero desde donde empezamos hemos tenido bastante avance. Ahora, 1 semanas después decidimos hacer un tratamiento combinado de túnel en la parte medial y de avance coronal en los dientes adyacentes. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque no queremos que esta papila se altere, ¿verdad? Entonces, de esta manera hacemos este procedimiento haciendo estas incisiones oblicuas y de esa manera podemos rotar el colgajo para que entonces esta porción del colgajo embone perfectamente con esta papila que creamos. Para hacerles el cuento corto, este es el seguimiento a 18 meses desde el primer procedimiento, ¿ok? Y después también tratamos la parte inferior y este es el resultado que tuvimos, pues ahora sí que como 2 años después o 2 años y cacho después. Entonces, junto con la ortodoncia, eso hizo un cambio increíble porque también eso tuvo un efecto en los dientes anteroinferiores, ¿no? Si se fijan, bueno, pues la posición de los dientes es muy distinta, el grosor de los tejidos es muy distinta, entonces eso también pues permite que el paciente se sienta más cómodo, que el paciente se pueda limpiar mejor, que no tenga sensibilidad o que no tenga tanta sensibilidad. Entonces, esto para nosotros fue una ganancia, ¿no? A pesar de que no obtuvimos cobertura radicular completa en canino y laterales, pero de cómo empezamos, pues sí fue un cambio bastante impresionante. Hicimos otras como 3 técnicas de cobertura radicular en la parte de abajo también para poder llegar a este resultado. Entonces, este es yo creo que de mis casos favoritos, pero sí, el paciente estaba muy contento. Está muy bonito el caso. Y era muy joven, ajá. Sí, muy, muy joven, muy, muy joven. Y digo, todavía de la ortodoncia le faltaba tiempo, todavía estaba aquí la mordida cruzada posterior, pero el cambio es evidente, ¿no? Y el paciente, pues, es el más feliz y nosotros también. Primero fue perio, se terminó perio y ya después entró orto. Lo hicimos combinado, lo hicimos combinado. O sea, cuando empezamos, primero empezamos los procedimientos en la parte de arriba. Ujú. Y antes de hacer este último procedimiento que les expliqué en la parte de arriba, el combinado, ya se le había puesto los aparatos de ortodoncia. Okay. Y en la parte inferior se había empezado primero con la ortodoncia, porque aquí la ventaja es que los dientes se iban a retroinclinar un poquitín. Entonces, por esa razón no fue necesario empezar con los tejidos blandos antes de la ortodoncia. Entonces, pues ahí fue un trabajo en conjunto con ortodoncia y con cirugía maxilofacial también, porque nos apoyaron con la extracción de los terceros molares. Y pues
fue un caso muy bonito. Sí, qué padre. ¿Mm? Entonces vamos a enseñarles unos casos más. Esta paciente ya la vi yo cuando estaba haciendo mi residencia en Estados Unidos y era una paciente también muy joven, tenía 32 años aproximadamente. Ella tiene una historia de enfermedad periodontal. Ella es de China, de Beijing, y anteriormente en su país había tenido tratamiento periodontal, cirugía periodontal. Y como ustedes pueden ver, pues estas son las secuelas, ¿no? Presencia de recesión gingival, pérdida de inserción interproximal. Y entonces aquí pensamos, bueno, esto lo podríamos mejorar a pesar de que por la pérdida de inserción interproximal sabemos que no vamos a poder cubrir toda la superficie radicular, pero sí podemos mejorar el biotipo gingival y poder también reducir un poquito más la sensibilidad radicular, que era algo de lo que ella se quejaba, ¿no? Entonces, esta es la presentación radiográfica. Aquí es clarísimo, pues, la pérdida de inserción, el nivel óseo, que, pues, básicamente, aproximadamente en el 50%, 50% de pérdida ósea, ¿no? Entonces, aquí hicimos un examen clínico, hay recesiones, 4 milímetros en mesial, 6 milímetros en la cara eh, media facial, 3 milímetros distal. Entonces, es una recesión Miller clase 3 o en la clasificación de Cairo clase 3 también. Entonces, pues es mucho más, un reto mucho más grande poder cubrir esta recesión. ¿Ok? Em, Plan de tratamiento, bueno, ¿qué le recomendamos? Primero, recomendamos tenerla en una terapia de mantenimiento periodontal, ¿no? Por el riesgo de enfermedad periodontal, la historia de enfermedad periodontal que ella tenía. También recomendamos hacer un ajuste oclusal porque había fremitus, entonces básicamente cuando ella mordía había una vibración, se percibía ese diente vibrando al momento de la oclusión, ¿no? También recomendamos un injerto de tejido conectivo subepitelial en el diente número 23, que en los números que utilizamos aquí, pues es el diente número 11, y una consulta con ortodoncia que ella después decidió no tener. Hay ahora otros planes de tratamiento alternativos, no es el único plan de tratamiento, pero una opción pues es no hacer nada y mantenerlo. Otra opción es solamente hacer un colgajo de avance coronal o un colgajo de avance coronal con Emdogain o proteínas de la matriz del esmalte o un injerto gingival libre. Todas estas opciones son válidas, pero un injerto de tejido conectivo, en mi experiencia y con base en la evidencia, era la mejor opción para la paciente. Entonces decidimos hacer un injerto de tejido conectivo autólogo y decidimos utilizar el mismo lado del paladar para que entonces fuera más cómodo para la paciente. Entonces, si se fijan, aquí habíamos hecho un poco de ajuste oclusal. Empezamos a hacer el abordaje para poder obtener el injerto de tejido conectivo. Lo hicimos a una sola incisión y nos extendimos de la zona distal del canino a casi la zona distal del primer molar. Y hay que tener mucho cuidado de no extendernos mucho más distal porque aquí tenemos más riesgo de que tengamos hemorragia o sangrado. ¿Okay? Aquí tenemos el injerto de tejido conectivo, un injerto con una muy buen grosor, longitud, de buen tamaño. Este es el sitio donador suturado. Aquí, pues la ventaja de hacerlo en una sola incisión, pues es que el cierre va a ser, la cicatrización va a ser muy buena y muy rápida. Este es el sitio receptor. Ahora, esta es nada más la imagen con el tejido conectivo puesto un poquito por debajo del colgajo. Y aquí nuestra intención no es cubrir el colgajo, el injerto con el colgajo de forma completa. ¿Por qué? Porque si yo lo cubro demasiado o si yo extiendo mucho el colgajo más coronal, voy a mover la línea mucogingival demasiado hacia coronal y eso puede causar pues también problemas, puede causar más tensión del colgajo. Y lo que realmente queremos aquí no es cubrir al 100% toda la recesión porque no podemos, pero lo que queremos es lograr más grosor. Entonces decidimos colocar el injerto de tejido conectivo y dejar aproximadamente unos 2, 3 milímetros expuestos.
¿ok? Entonces, esta es una técnica interesante porque uno piensa, wow, pero se te va a necrosar el injerto. Siempre y cuando tengas la mayor porción, mucho más del 50% del injerto dentro del colgajo, vamos a poder crear tejido queratinizado en esta porción, que es realmente pues lo que estamos buscando. Mm. Esta es otra imagen del sitio receptor y aquí pueden ver cómo podemos dejar expuesto el injerto de tejido conectivo siempre y cuando esté bien fijo con las suturas, que no se mueva. Y esta es el post-op a las 2 semanas. Aquí ya le habíamos quitado las suturas y aquí podemos ver cómo se ve aquí más rosita oscuro. Esto es una gran señal. Es una gran señal de que el injerto se está vascularizando. Entonces, en ese momento estábamos muy contentos. Reforzamos la higiene oral, porque aquí la paciente pues tiende a tener acúmulo de placa. Entonces, estuvimos trabajando mucho con ella en eso. Y si ustedes observan aquí, la incisión ya casi ni se percibe. Mm. Y esta es la comparación a los 5 meses. Esta es a los 5 meses de cicatrización. Y podemos observar cómo obtuvimos tejido queratinizado con respecto a cómo estaba antes. Teníamos aquí una bandita más delgadita y pudimos cubrir el 50% aproximadamente. Eso fue lo que estábamos buscando en este caso. Entonces, no siempre se busca el cubrir la recesión por completo porque en esta circunstancia no es biológicamente posible, pero eh, pudimos obtener cobertura radicular, por lo menos parcial, y reducción de la sensibilidad dentinaria, que esa era una de las preocupaciones de la paciente, ¿no? Y ya la papila no se regenera nunca. Que están en publicación algunos procedimientos para poder regenerar la papila, pero no son tan predecibles. En manos súper expertas he visto bellezas de tratamiento y obviamente me hubiera gustado poder tratar de cubrir esto, pero en este caso creo que obtuvimos el resultado que estábamos buscando, Sí. pero se puede tratar de buscar, ¿no? Y obviamente practicar y buscar que sea el resultado más predecible para el paciente. Si fuera mi primer procedimiento para tratar de regenerar la papila, no sé, buscaría un caso menos complejo que este. Ok, ahí podríamos como que jugar a lo mejor con ortodoncia o con Sí, prosto, ¿no? Una corona un poco más grande o algo para que, si fuera mi caso, a mí me gustaría, por ejemplo, que me cerraras ese espacio y pueden como combinarse especialidades, ¿no? claro, y por eso le habíamos recomendado una consulta de ortodoncia, porque pues Ujú. sí pensamos que podríamos cerrar, por ejemplo, el espacio entre el premolar y el canino. Este, yo creo que con ortodoncia se podía incluso cerrar un poquitito, no al 100, pero podríamos obtener un resultado más bonito. Y sí, con prostodoncia, pues también podríamos ver también esa posibilidad, ¿no? Pero sí, aquí un tratamiento integral es una muy buena opción. Y esta es la comparación, así como el perfil, podemos observar, pues, Qué es bonito. una opción que se regeneró muy bonito o que se formó y es, pues, lo que le da más protección también a esa zona, ¿no? Este es otro caso, una chica jovencita, 22 años. Me dijo, es que aquí siento como que me lastima y creo que me lastimé con mi cepillo y tengo sensible. Y en los dos caninos pues se ve igual, ¿no? Los otros dientes quiere empezar un poquito, unas resecciones muy pequeñitas, pequeños cambios en el margen gingival, pero realmente en donde vemos más el problema pues es en el 13 y el 23, ¿no? Entonces, este es uno de los casos en los que, ok, tenemos suficiente grosor, tenemos una altura muy adecuada hacia el margen gingival, y aquí pensamos, ¿realmente necesitamos colocar un injerto de tejido conectivo? No, en este caso no lo vi necesario. Sin embargo, lo que quise hacer fue desplazar coronalmente el margen gingival y agregamos Emdogain o proteínas
de la matriz del esmalte para poder tener inserción de colágeno. ¿Y Esto fue lo por cepillado también? Sí, entonces lo primero que hicimos fue cambiar la técnica de cepillado, asegurarnos de que utilizara un cepillo blando, un cepillo eléctrico, y eso fue de lo que me aseguré que se hiciera antes del procedimiento, ¿no? Para que entonces pues podamos tener un buen resultado. Y aquí lo que hicimos fue básicamente separar la porción del margen gingival, hacer como una especie de túnel, ¿ok? Y sin colocar un injerto de tejido conectivo, lo que hicimos fue colocar, una vez que terminamos de liberar esta porción apical, colocamos un poco de Emdogain en ambos lados y colocamos un puntito de resina y una sutura de teflón para entonces bajar ese margen gingival. Eran Mm. aproximadamente 2.5 milímetros de recesión. Entonces, pues con eso ya podemos lograr bajar el margen gingival y que esto quede estable por 2 semanas. Y esta es la comparación. Este es el antes, el después, y podemos observar un margen muy armónico y un resultado muy bueno, y hasta incluso un aumento en el grosor, ¿no? Esto fue aproximadamente a los 2 meses, si no mal recuerdo. Entonces la paciente estaba muy contenta, ya no tenía sensibilidad, ya no le molestaba cuando se cepillaba y ella pues cambió sus hábitos, ¿no? Entonces pues eso, cambiar el hábito es lo primero que siempre deben hacer. No hagan un procedimiento si el paciente decide no dejar de cepillarse duro o no dejar de usar un cepillo duro o, o no dejar de usar un piercing, no lo hagan, porque si no, pues no van a obtener un buen resultado. No, y vas a hacer gastar al paciente y va a volver a lo mismo. Como que, Exactamente. Entonces ahí es siempre poner expectativas reales, ¿no? E informar y educar al paciente sobre lo que puede pasar si esos hábitos continúan. ¿qué cepillo recomiendas? Yo tengo el eléctrico y me encanta porque si haces más presión, prende el foquito, o sea, está como para... Exacto. Es una gran característica de los cepillos eléctricos que te dan retroalimentación sobre la presión con la que estás haciendo el cepillado. Entonces eso visualmente es muy bueno para el paciente porque eso, eso va educando al paciente y haciendo que el paciente tenga los cuidados, ¿no? Por eso me gusta mucho recomendar cepillos eléctricos porque de esa manera pues el paciente puede controlar mucho mejor su higiene. Exactamente. ¿Y de Y los manuales? ¿Cuáles? manuales, manuales me gustan que siempre tengan cerdas parejitas, nada de puntitas de silicón ni irregularidades, que sean cepillos suaves o hasta ultra suaves, pero medianos y duros jamás, No. porque hasta con cepillos medianos los pacientes se pueden seguir lastimando. Y los planitos, es que, porque muchas veces les gustan que tienen diferentes Ande bien. agujas porque sienten que limpian mejor. Y no es lo más ideal, no es lo más ideal. Un cepillo sencillo, cepillo de cabeza pequeña, con cerdas regulares, suave, Ujú. listo, no necesita nada más. ¿Ok? Este es otro caso, es un paciente que tenía esta recesión, aproximadamente 2 milímetros en el incisivo central superior izquierdo, y este canino tiene una resina en la parte cervical, que ese lo vamos a tratar lo vamos a tratar en otra cirugía en el futuro, pero el paciente estaba principalmente preocupado por esta recesión, el número 21. Y aquí, muy parecido al caso anterior, decidimos hacer una técnica un poquito diferente, no usamos la resina en este caso, pero básicamente fue hacer un pequeño túnel superióstico, ¿ok? Sí liberé un poquito esta zona eh, interdental y un poquito la zona interdental entre lateral y central, y simplemente bajar el margen gingival, y también colocamos Emdogain en este caso, ¿ok? Y esta es la cicatrización a las 2 semanas. Esto fue antes de quitarle los puntos y el margen gingival súper estable. Sí, Entonces, no siempre se necesita un injerto de tejido conectivo. Hay indicaciones muy particulares. claro. Otra técnica
que tampoco requiere un injerto de tejido conectivo, es la técnica semilunar. Esta fue introducida por Turnow a mediados, si no mal recuerdo, de los 90s o finales de los 80s. Básicamente se hace una incisión semilunar en la zona un poco más apical de la recesión, aproximadamente unos 3 milímetros apical a la recesión. Se libera esta porción semilunar y se desplaza coronalmente esta porción semilunar. La técnica original no incluía suturas, básicamente con una gasa lo bajas, haces presión y lo dejas aquí, lo dejas ahí, ¿no? Haces presión por unos minutos, pero en este caso decidimos colocar suturas porque era una recesión un poquito más amplia, ¿no? Y este es el resultado a los 2 o 3 meses, si no mal recuerdo. Entonces, pudimos obtener una buena cobertura, hasta incluso aumento del grosor, y el paciente no refería ya sensibilidad. Y estos son los casos que para mí son muy retadores, porque puedes hacer muchas técnicas diferentes, ¿ok? Eso es lo que les digo que es muy bonito de la periodoncia, que hay muchos caminos para llegar a una solución. Y esta es una paciente que había terminado con su tratamiento de ortodoncia y tenía esta recesión en el diente número 41. Si se fijan, el diente está ligeramente más ubicado hacia bucal, un poquito más hacia facial, entonces eso es un factor predisponente para que tenga esta recesión gingival. Junto a eso, hay un frenillo que está insertado básicamente en el margen gingival. Entonces, cuando tú jalas el labio, tú puedes ver cómo ese frenillo está jalando el margen gingival. Entonces, aquí lo que decidí hacer, hay varias formas, pero lo que decidí hacer en este caso fue utilizar un injerto de tejido conectivo y tratar de liberar ese frenillo por debajo del colgajo, que es difícil, ¿verdad? Y en este caso lo que decidí fue hacer un túnel, un pequeño túnel aquí, pero combinado, un túnel sin levantar esta papila, pero combinado levantando esta papila y esta papila. Es lo que se llama papila access. Entonces puedes insertar el tejido, el injerto de tejido conectivo a través de esta papila que levantaste y dejar una pequeña porción del injerto conectivo expuesta. ¿Ok? Entonces eso fue lo que hicimos. Levantamos esas dos papilas, pero no la papila interdental medial. Y esta es como se ve el sitio ya suturado. Y ustedes se preguntarán, parece como que se le va a salir el injerto, ¿no? Pero fue porque lo dejé expuesto precisamente para no jalar el margen gingival hacia coronal y no alterar el vestíbulo, porque si dejamos el vestíbulo corto, eso va a seguir causando problemas y la recesión va a regresar. Entonces, esto es a las 2 semanas. Y yo digo, se ve muy lindo, y me gusta cómo se ve a las 2 semanas el grosor, pero no me gusta el vestíbulo, está todavía muy arriba, ahí está el frenillo todavía. ¿Lo desprendí al 100? No lo desprendí al 100. Entonces le dimos aproximadamente unas 4 o 6 semanas, me parece que le di 6 semanas para que madurara más el tejido blando, e hicimos una frenilectomía. Y esto es a las 2 semanas de hacer la frenilectomía, ya no hay frenillo, tenemos cobertura radicular completa, un vestíbulo súper bien, no tenemos vestíbulo corto, el labio, tú lo mueves, ya no se mueve el margen gingival, ya no hay frenillos aberrantes. Entonces pudimos tratar varias cuestiones aquí. Cubrimos la raíz, quitamos el defecto mucogingival, que era el frenillo, y también aumentamos el vestíbulo. Pero ¿qué pasa? Ajá, dime. Quedó súper bien. Muchas gracias. Esta es la Sí. comparativa y estos son, pues, por lo menos son como 3 meses después o sea, entre el antes y el después. Entonces, pues estábamos muy contentos con el resultado. Pero también hay otra forma de hacerlo y no siempre es el injerto de tejido conectivo. Se puede utilizar también un injerto gingival libre. Aquí tenemos una situación parecida, pero ya está involucrando ambos centrales inferiores. Tenemos un frenillo que está insertado básicamente
adyacente al margen gingival, vestíbulo muy corto, una banda de tejido queratinizado muy, muy pequeña, aproximadamente 1,5 mm. Entonces, pues muchos defectos mucogingivales que tratar aquí. Entonces, aquí lo que se hizo fue un injerto gingival libre. Obviamente se le explicó a la paciente, el injerto posiblemente podría obtener un color un poquito distinto al de tu encía adyacente. Eso es muy importante tratarlo con pacientes con altas expectativas estéticas. Y ella era una de ellas. Entonces, en este caso yo decidí hacerlo de esta forma porque lo que más me preocupaba era pues el tamaño del vestíbulo, la longitud del vestíbulo, y también pues la cantidad de tejido, ¿no? Entonces, por esa razón decidí hacerlo de esta forma. Obviamente, si obtienes un injerto gingival libre muy grueso, se va a ver más queloide, se va a ver más como una cicatriz, ¿verdad? Como un parche. Entonces, debe de tener cierto grosor, aproximadamente 1,5 mm, pero si ya tienes más de 2 mm de grosor, número uno, el paladar va a estar más adolorido. Número dos, el injerto va a tardar más en consolidarse y va a quedar más como un parche. Entonces, me gustó mucho cómo se ve aquí a las 2 semanas, porque se mimetiza bastante bien con la mucosa adyacente. Aquí pudimos alargar el vestíbulo, incluso obtuvimos cobertura radicular. Ahora, esto es a 2 semanas. Hay que darle tiempo, ¿verdad? Hay que darle tiempo. De hecho, a esta paciente la voy a ver esta semana. Ojalá les hubiera podido mostrar el resultado, pero a las 2 semanas, por lo pronto, estamos teniendo un resultado muy bonito. Y esto, la ventaja del injerto gingiva libre, es que con el tiempo se puede poner mejor y puede incluso tener un fenómeno que se llama creeping attachment, en el que el margen gingival migra en forma coronal y al año incluso podemos observar un poco más de cobertura radicular. Entonces, esa es una de las ventajas de ambos injertos. También con el tejido conectivo se puede observar ese fenómeno, pero con el injerto de tejido gingival libre es algo que podemos observar mucho. Entonces, como les digo, hay muchas formas de poder tratar un problema, pero siempre hay que ver bien las indicaciones, el caso, que el paciente, que hayas tratado la causa antes de hacer el procedimiento y con eso, pues, puedes obtener resultados más predecibles. Y pues muchas gracias. Espero que les haya gustado. Fue algo muy sencillo, pero espero haberles podido abrir un poquito más el panorama de lo que hacemos en la cirugía plástica periodontal. Hay muchísimas otras formas de hacer estos procedimientos, pero esto también es con el fin de que ustedes puedan identificar mejor las recesiones, cuándo referir, cuándo tratar, cuándo no tratar, Sí. eh, y qué no hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, pues me dio mucho gusto poderles haber platicado de este tema que me gusta muchísimo. No, me encanta que hayas venido, doctora Nere, a traernos tus casos clínicos, los que tú haces a diario, y compartirnos un poquito de esto del injerto, ya sea para estudiantes odontólogos, que sepan que existen estas opciones y que no todo es de, ay, le da sensibilidad, le voy a dar una pasta, le voy a poner una resina, sino que Ah, hay opciones estéticas y que hay que trabajar de la mano con los periodoncistas. exacto, exacto. Eso es precisamente lo que quiero que ustedes vean y que sepan que nosotros, los periodoncistas, estamos aquí para poderles apoyar en estos casos más complejos, ¿no? Y que no todo es resina y que no todo es la pastita, así como dices, ¿no? O el barnicito, o Sí. es realmente pues tratar más la causa, ¿no? Sí, No nada más tapar el sol con un dedo. totalmente. Pues muchas gracias a ti por venir aquí un ratito a platicarnos del tema, traernos casitos clínicos y platicarnos un poquito de todo esto que es muy importante en la periodoncia. Y Gracias. recesiones, yo creo que todos los odontólogos vemos recesiones gingivales o todos los pacientes van con ese motivo de consulta. Se me Sí, ven los dientes largos o tengo sensibilidad o no me gusta cómo se ve ese diente. Siempre hay muchos casos de estos. muchos casos y de esto podemos hablar por horas, pero sí, esto es algo que vemos todos los días y que ojalá se pueda identificar de mejor manera y referir de mejor manera, ¿no?
Sí, totalmente. Pues muchas gracias, doctora Nere, por venir aquí un ratito a platicarnos de todo esto. Nos abriste un poco el panorama y nos encanta tu vibra y que hayas venido también aquí a traernos casitos y todo, nos encantó. Que te sigan en Instagram. Que me sigan en Instagram, es dr.robles.perio. Mi plan es estar subiendo más videos de tips de cómo comunicarte mejor con tus pacientes que hablan inglés, cómo pronunciar mejor, cómo identificar, pues no sé, algunas palabras que puedan ser confusas, aprender a comprender un poquito más los textos en inglés. Entonces, esa es mi idea. Entonces, sígueme y ahí para contenido padre. Sí, que próximamente también vas a abrir tu canal y ahí lo vas a anunciar en tu Instagram. Y tengo un canal, pero tengo como 3 videos, pero si me Ah, quieren seguir también, sí, creo que estoy como Doctor Nerea Robles, algo así. ok, No aquí sé. lo ponemos. Lo verificamos y aquí lo ponemos para que se suscriban a tu canal. Claro que sí, me va a encantar verlos ahí. Gracias, doctora. Pues cualquier duda, pregunta la pueden contactar, pueden dejar aquí algún mensaje en el video, alguna pregunta, la vamos a tratar de estar contestando. Y también si están en la zona de Austin, alrededores, en Texas, y tienen algún caso o son algún paciente que está viendo y diga, yo tengo eso, aquí contacten a la doctora Nere para que las atienda. Con todo gusto y cariño los vamos a estar viendo aquí. Muchas gracias, te mando un abrazote hasta Austin, Texas. Muchas gracias, doctora Toledo. Es un placer estar contigo aquí platicando. Gracias. No, me encantó que estuvieras. Eres bienvenida siempre y te mando un abrazote. Gracias también a todos los que nos estuvieron viendo, que llegaron hasta este final del video. Denle like. También sigan a Odontoblog en todas sus redes sociales y a la doctora Nere también síganla. Por favor, nos vemos hasta un próximo video. Bye.